noches. Buenas noches. Creo que está fuerte. Va a tener que hablarles así como en secreto. Fuerte, claro. ¡Feliz sábado! Vamos a esperar que nos acomoden el sonido. Hola, Muy bien. Hola, hola, mi hermano. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ok, qué bueno. Bien, ahora sí, feliz sábado. Bueno, ya avanzamos bastante, ¿verdad? Durante esta semana. Hermanos, aquí hay espacio. Allá se miran como muy lejos ustedes. En la otra esquina, hermana Nice, no hay abanico. En la otra esquina aquí, en la tribu de Benjamín, de Simeón, de Neftalí, sí, de Leví, ahí no hay, porque se ven allá como solitos, como castigados los veo. Qué bueno verles esta noche, hermanos. Esta semana, bueno, yo he aprendido mucho, no sé ustedes cómo les ha ido, pero esta semana para mí ha sido una semana de mucha bendición. Creo que muchas cosas han quedado claras con respecto al plan de la salvación descifrado a través de símbolos y figuras. Hermano Denis, ¿cómo está? Muy bien, pastor, un poquito apresurado, es un día muy ajetreado, pero gracias a Dios, muy alegre de estar acá. Creo que vamos a llegar a la parte, todo es importante, pero vamos con detalles, como decíamos, la parte que la mayoría conoce en el lugar santo, pero llegar al lugar santísimo significa entrar a la presencia de Dios, donde el compromiso es más grande. Correcto. Porque estamos ante la presencia del Rey del Universo, que decidió habitar entre nosotros, poner su tabernáculo para que nosotros pudiéramos vivir cerca de Él. Esa separación que se hizo en el Edén, la quiere restaurar, y ese es el objetivo del santuario. Y para unir eso solo hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Para unir el ser humano con Dios otra vez, para estar en la presencia de Él, solo hay una forma, que es mediante el sacrificio de Cristo, ¿cierto? ¿Notan algo diferente, hermano Denis, ustedes? ¿Qué? Trae otra vestidura, ¿verdad? Seguro la otra se le ensució. Sí. ¿Usted sí lo notó, hermana? ¿Y qué es lo que no ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho ahorita? Gracias. ¿verdad? Gracias, hermana. Hay un ruido extraño, ¿verdad? Tiene campanilla, ¿verdad? En el borde del vestido. Eso tiene una aplicación muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Durante estos... gracias, Abiel. Siempre es una bendición contar con estos libros tan lindos para compartir. Hasta anoche tuvimos la participación de un sacerdote que era de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, que eran los responsables y designados por Dios para ministrar tanto en el atrio como en el lugar santo. Pero donde vamos a entrar ahora, el sacerdote común no podía entrar. Solamente ¿quién entraba ahí? El sumo. Y había solo un sumo sacerdote. No habían 10, ni 15, ni 2. Era un solo sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús sí, las cosas cambiaron porque quienes ponían los sumos sacerdotes eran los gobernantes. Por eso cuando Jesús, en el tiempo de él, cuando llega el momento de su crucifixión y su juicio, hay 2 sumos sacerdotes. ¿Recuerdan quiénes eran? Anás y Caifás. Eran 2 sumos sacerdotes, pero originalmente era solo uno, porque solo hay un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Cristo, nadie más. Así que, hermano Denis, esta noche nos va a hablar un poco acerca del sumo sacerdote, de la vestimenta, ¿verdad? De ello, y también qué significado tiene ahora para nosotros. Pero antes quisiéramos compartir dos libritos. Uno se llama Es hora de ver a Jesús, y el otro libro se llama Cristo es la solución. Tal vez quisiéramos preguntar si esta noche hay alguien que nos visita por primera vez, que no haya venido las otras noches pero viene hoy. ¿Tenemos a alguien aquí que no haya venido toda la semana pero que vino solo hoy? Ha venido sin miedo, levante su mano que le vamos a regalar un librito, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ok, Jerelyn, ¿verdad? Litsi, venga Litsi. A Litsi la conozco hace un rato ya. Litsi, Dios te bendiga. ¿Quién más? Sí, también. Vamos, aquí, compártele con su... Bueno, Dios te bendiga. Excelente, ahí están los libritos para que los puedan leer.
Y vamos a hacer algo importante esta noche antes de pasar a la explicación. ¿Se acuerdan qué pasaba aquí? ¿Qué había aquí? ¿Y qué había entonces en ese altar? ¿Cuál era el simbolismo de eso? Dijimos anoche. Oración. Así que vamos a aprovechar el tiempo para orar este momento y luego entramos en detalle. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, nos da mucho gusto estar en tu casa esta noche. Hoy es sábado santo glorioso, Señor. Hoy ponemos a un lado nuestras cargas, trabajos, negocios, todo, Señor, y vamos a descansar nuestra mente de los trabajos cotidianos y vamos a conectarnos con lo eterno, con lo duradero, con lo celestial. Queremos conectarnos contigo, Señor, y esta noche al hablar y abrir tu palabra, leer algunos textos, mencionar otros, ayúdanos, Señor, para poder vislumbrar el ministerio maravilloso de Cristo en el santuario celestial. Que a través de esta presentación tu nombre sea glorificado y tanto los que estamos acá en el templo como los que nos están acompañando a través del Zoom puedan también ser bendecidos. Gracias, Señor, gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, bueno, Denise, adelante, cuéntenos. Vamos a tratar de hablar quizás de las vestiduras sacerdotales. Es algo bien delicado, realmente. Cada vestidura tiene un símbolo grande. ¿Se recuerdan los colores, los 5 colores que están ahí? De los 5 colores de los cuales se hacían las 4 colores que se hacían las cortinas. Las cortinas. Pero en esta había un 5º color. ¿Cuáles eran? Blanco. ¿Y cuál es el otro? ¿Perdón? Dorado, exacto. El dorado. Son 5. Básicamente de eso estaba hecho el efod y el cinturón, ¿verdad? Y ahí lo ejemplifico quizás allá con el pequeñito, pero haciendo la maqueta que ustedes ven ahí, que tal vez la vemos al final, en una noche estaba tejiendo para la vestidura del sacerdote y me puse a tejer y era como las 2 de la mañana y de repente morado y en ese momento dije, hey, qué lindo cómo se mezclan en Jesús su divinidad, su realeza, su sacrificio, su fidelidad, su paz, su pureza. Ese fue el mensaje al hacer eso en esa madrugada. Y realmente ese es Cristo. Cristo es todo para nosotros. Entonces, en el efod y en el pectoral, básicamente era los mismos materiales utilizados. Era un trenzado bien lindo, ¿verdad? De esos colores. Ok, entonces tal vez, Manuel, y definimos. Tenemos aquí entonces, había una túnica blanca parecida a la de los sacerdotes. Igual a la de los sacerdotes. De paso, la túnica que usaban los sacerdotes era sin costura. Cuando Jesús está crucificado, ¿se acuerdan ustedes qué hicieron los soldados? Echaron suertes. ¿Por qué echaron suertes sobre la túnica de Jesús? Porque era una túnica sin costura. No la quisieron romper. No, y es que, o sea, era tan linda y así que dijeron, mejor echemos suertes y a ver quién, no sé quién se la ganó de los soldados, pero interesante. Entonces, Cristo es también nuestro sacerdote, y ahora Jesús, el sumo sacerdote también, además de la túnica blanca, también tenía una túnica azul. Una túnica azul. ¿Verdad? Básicamente, y como dijeron, es símbolo de la ley, su fidelidad, ¿verdad? Entonces, su lealtad a la ley de Dios, porque él no vino a abrogar, sino a cumplir. Darnos un ejemplo realmente de cómo debe ser la ley, ¿verdad? Ok, además del vestido azul, entonces, de la túnica azul, la túnica vemos que tiene campanillas. Las campanillas. ¿Para qué eran las campanillas? ¿Se recuerdan para qué eran las campanillas? Ok. Las campanillas eran para cuando entraba, ¿verdad? Tenía que moverse y esas campanillas suenan bastante bien. Pero realmente esa era quizás la parte práctica, ¿verdad? Para saber que estaba vivo. Pero cuando él entraba, cuando él venía caminando, ¿verdad? Y ustedes escucharon, ¿verdad? Cuando él venía, ¿qué es lo que escuchaban? ¿Qué día era este? Era el Yom Kippur, el día de la expiación. Ese era el día del juicio. Era un sábado ceremonial donde la gente no tenía que trabajar. Era un día de ayuno. De ayuno. Bueno, mañana vamos a hablar del día de la expiación, ¿verdad? Es una santa convocación. Mañana. ¿Verdad? O sea, básicamente eso era. Entonces, a eso era quizá
lo primordial, porque Apocalipsis dice, teme a Dios y dale gloria, ¿por qué? La hora de su juicio Ha llegado. ha llegado. Quizás mañana vamos a profundizar en eso. Vamos a Ok. profundizar. Entonces Pero las campanillas simbolizaban, primero, que el sacerdote, el sumo sacerdote estaba vivo, y en segundo lugar, recordar que era un día de juicio y que había alguien ministrando, que había alguien intercediendo, haciendo una labor de salvación en ese santuario, especialmente en el lugar santísimo. Después de las campanillas, pues tenemos ahora el efod, el ¿verdad? efod. Que era la parte que cubría el pectoral y una cubierta para acá, pero Las- el efod Ajá. tenía algo interesante. En la parte de acá había un par de hombreras que eran piedras de ónice. ¿Y qué es lo que había acá? Estaban escritas ¿Qué? ¿Qué había escrito? las 12, los nombres de las 12 tribus de Israel. Los 12 tribus de Israel por orden de nacimiento. Y estaban acá. Pastor, ¿cómo dice que el Isaías 9:6 que habla, dice? Porque hijo no se Hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, Porque un hijo niño nos es es dado. Y el principado sobre su hombro. Ujú. Y Se llamará llamará su nombre Dios admirable, fuerte, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero me gusta cuando dice el principado sobre su hombro. ¿Cuál de ese niño? ¿Quién es el papi de él? Marcelo. La mami. Ven. Pide al niño y súbetelo al hombro, al niño. Si puedes. A Eren. Ajá, y súbetelo al hombro. No quiere. Ok. ¿Habrá algún pequeñito porque ¿Allá hay alguien más? ¿Otro chico que está allá? ¿Sí lo puede, verdad, Marcelo? ven, ¿Al otro niño que está allá? ¿Sí? ven. Ok. Muy bien. Sientes, Sebastián. Gracias. Ayúdanos. Cuidado con el hierro. Ok. Eso. No, viendo hacia adelante, papá. Viendo hacia para adelante. adelante. Eso. Ok. Usted se va a poner sobre los hombros Exacto. Exactamente. Ok. Véanlo. ¿Qué ven en él? ¿Qué ven? ¿Qué ven en el niño? Hasta ahí, Marcelo. Sonrisa. ¿Por qué? O sea, yo quisiera. Mm, Ya no, está bien. Ok. Ok. Bájalo, Marcelo. Gracias. Listo, ya. Gracias. Gracias. Ya. Sí, él se quedaría ahí y estaría cómodo. Solo. Gracias, Marcelo. Gracias, mi hermanito. ¿Sabes qué? ¿Ves la sonrisa del niño? Arriba. Hay un himno que dice: I am strong when I am in your shoulders. Yo fuerte soy cuando estoy en tus hombros. Así. Ese niño se sentía alegre. ¿Sabes? El sumo sacerdote llevaba en sus hombros a los príncipes. El sumo sacerdote te lleva a ti en sus hombros. En tus momentos de dificultad, Él te conoce por nombre y te ama y está ahí para llevarte y cargarte. Cuando las cosas que no aguantas, que sientes que no, hay un Dios que te ama y que vino a salvarte, que vino a morir por ti y te lleva y te carga en los momentos de dificultad. Ese es tu sumo sacerdote, ese Amén. es Cristo viniendo por nosotros. Porque aunque esté afligido, Dios se acordará de mí. Amén, amén, amén. Dios se acuerda de mí. Ese acá. Estas piedras serán ónice, en un engaste de oro. No alcanza nos falta el oro aquí alrededor, ¿verdad? O sea que la labor del sumo sacerdote era muy grande. O sea, el hecho de llevar eso era una gran responsabilidad para el sumo sacerdote. O sea, no era cualquier persona. La preparación, mañana creo que vamos a hablar un poco de eso, pero la preparación del sumo sacerdote para entrar a ese lugar, que de paso entraba una vez al año. O sea, no entraba todos los días, entraba solamente una vez al año, en el gran día de la expiación. Y él tenía que hacer una preparación exhaustiva para que cuando él entrara allí, no muriera. Porque entrar ahí, hermanos, era algo sumamente importante y delicado para el sumo sacerdote. Exacto. Porque era entrar a la misma presencia de Dios. Tenía en la cabeza una mitra, ¿verdad? Santa, ¿verdad? Decía santidad de Jehová. Básicamente, él llevaba la responsabilidad del sumo sacerdote, básicamente, era el representante de todo el pueblo. Pero cuando él tenía que se presentaba, ella llevaba la responsabilidad. Entonces, santidad de Jehová, el llamado de Dios para mantenerse leal
¿verdad? Y ser un ejemplo de liderazgo dentro de, o sea, es lo que se espera ahora de los padres, de los líderes dentro de la iglesia. ¿Verdad? Esa es la función, ¿verdad? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Dios te ha llamado a ti como líder en tu familia. ¿Sabes qué? Hay personas, tal vez tú eres el primero adventista en la casa, ¿verdad? Y tienes en tu familia, tienes una gran responsabilidad. Tu testimonio y todo va a hacer que algunos lleguen, ¿sabes? Antes de establecer el sacerdocio, quien tenía la preponderancia y la responsabilidad era el padre y el primogénito. Exacto. Pero después de que se dio la plaga en Egipto de la muerte de los primogénitos, entonces Dios escoge a una tribu para que le sirva, y es la tribu de Leví, ¿cierto? Entonces ahora esa tribu se encarga exclusivamente del servicio del santuario, pero los levitas en sí no tenían entrada al santuario, solamente los hijos de Aarón. Los levitas eran responsables de cargar nada más, de llevar. A veces hay responsabilidades que parecen no ser tan agradables. Porque ¿qué creen que era mejor? ¿Estar ministrando donde están los muebles o andar cargando los muebles? ¿Cuál de las dos cosas sería mejor? Los muebles no los veían los levitas, porque los muebles todos eran cubiertos, y cuando estaban cubiertos solo podían ver las varas que estaban ahí y no miraban nada más. ¿Qué creen que sería mejor? ¿Ministrar en el santuario o andar cargando los muebles cuando se mudaban? Hay responsabilidades que parecieran ser más fuertes que otras, pero Dios sabe a quién le asigna cada responsabilidad. Hay responsabilidades en la iglesia que hay algunas personas que no las pueden llevar, pero que hay otros que tienen la capacidad para hacerlo. Así que donde quiera que Dios te coloque en su iglesia, acéptalo con alegría y haz lo mejor. El sacerdote, el sumo sacerdote siempre hacían lo mejor, porque Dios no va a aceptar menos que eso. Dios va a aceptar siempre lo mejor. Si tú diste lo mejor de ti para Dios, Él va a aceptar eso, pero Dios no va a aceptar menos que eso. Así que si vamos a predicar, debe ser lo mejor. Si vamos a cantar, lo mejor. Si vamos a orar, lo mejor. Si vamos a servir, de la mejor manera. Si vamos a limpiar el templo, limpiarlo de la mejor manera. O sea, todo lo que hacemos debe ser hecho, y no solo en la casa de Dios, sino también en nuestras casas. Si voy a limpiar la casa, no voy a dejar medio limpio la casa. Si voy a cocinar con amor. Si voy a lavar los platos, no hacerlo a regañadientes. ¿Me explico? O sea, pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, todo para gloria de Dios. todo para gloria de Dios. Exacto. Como dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. O sea, con nuestras acciones damos gloria a Dios, sean pequeñas o grandes. Tan importante era la labor del sumo sacerdote como del levita que cargaba también. Algunos les tocaba que sacar las cenizas, otros tenían que ir a sacar los excrementos y quemarlos afuera. Después venía, se limpiaba y volvía. O sea, me gusta, hay un himno por ahí que dice: no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. No importa, lo importante es que estés a la mesa. Lo importante es que estás aquí porque eres parte de la familia de Dios. Dios te ha escogido para hacer algo especial. Y amén. Aquí, aprovecha. Si hay algo que hacer, trabaja en la iglesia. Te va a llamar en la iglesia para hacer algo, ¿verdad? Y es lindo, ¿sabes? Porque Dios te capacita, y ¿sabes qué? Dice: algunos harán, Apocalipsis, hacerás columnas en el santuario. O sea, amén. Cosas lindas, promesas. Sí, y David dice algo interesante en uno de los salmos. Él dice: es mejor un día. ¿Dónde? No dice en el lugar santísimo, ¿verdad? Sí, sí. Qué interesante, David no dice es mejor un día en tu lugar santísimo que 1000 fuera. Dice un lugar donde, un día donde. Es mejor un día en tus atrios. Hay gente que sudaba, que hay que hacer. O sea, nosotros vemos acá esto, pero realmente quiere un movimiento, un montón de o sea, tantos sacrificios. Alguien me preguntó, creo que anoche, cómo hacían para matar tantos corderos por día, porque eran 600,000 los que salieron de Egipto. ¿Cuántos corderos por día sacrificarían ahí? Creo que hermano Luis fue, ¿verdad?, que me preguntó anoche. ¿Cómo hacían los sacerdotes? Era un trabajo enorme. Los levitas creo que ayudaban un poco ahí, pero era un trabajo arduo. Era cansado. O sea que el trabajo en la iglesia del Señor no es un trabajo así como, mira, aquí la llevamos al suave. No, es una gran responsabilidad y lleva mucho. Esto. Por eso es que Dios compara a la iglesia también, hermano Denis, con un ejército. Y cuando usted entra a un ejército, usted no va a pasear. Sí. El que entra al ejército se da por muerto. ¿Por qué? Porque va a la guerra, no, usted no dice, mira, voy a la guerra y yo vengo. No, usted va a la guerra y no sabe si va a volver.
Por eso el que va a la guerra, el que entra a la guerra, se da por muerto. O sea, él ya entregó su vida en favor de la nación. Sea que vuelva o no, él sabe que en cualquier momento puede morir. Por eso Pablo dice, cada día muero. Cada día morimos, hermano. O sea, nos entregamos al Señor y debe ser una entrega total, como el sacrificio que se hacía ahí. Hermanos, no se quemaba solo la patita del cordero, se consumía todo el sacrificio. Por eso nuestra vida también se consume completamente. Y Pablo dice, con el mayor de los gustos me gastaré. Gastarnos, básicamente, eso, pastor, es gastarnos, básicamente. Puedes estar cansado, pero de repente empiezas a hablar de la palabra de Dios y el cansancio se va, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí son del ejército? ¿Cuántos quieren ser del ejército? ¿Cuántos son soldados de Cristo soldados aquí de Cristo. esta noche? Levante su mano los que son de ese ejército. ¿Sabe por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos. Así se denominaba él, Jehová de los ejércitos. ¿Quiere ser parte de su ejército? ¿Y por qué de los ejércitos? ¿Y por qué no Dios del ejército? ¿Por qué Dios de los ejércitos? Porque Dios no solamente tiene un ejército de seres humanos. Hay un ejército de ángeles. En la naturaleza Dios tiene ejércitos también. La langosta, el pulgón, el revoltón, usted lo puede leer, son ejércitos que Dios tiene también. En Egipto Dios usó su ejército también, ¿recuerdan? Por eso es que Dios de los ejércitos, no es Dios de... O sea, nuestro Dios es todopoderoso. Y escribiéndole acá a la tierra, pero los miles y millones de galaxias. O sea, ese es el ejército. O sea, y Él es el comandante. O sea, y Él es el que te invita a ser parte de su ejército. Y aún así, hermano Denis, hay algunos que rechazan la invitación. Sí. Sabiendo a quien tienen enfrente, que los está invitando, es el que dirige todos los ejércitos. Amén. No negaríamos, no deberíamos negar la invitación, pero rechazar esa invitación que Dios nos hace. O sea, unirse al pueblo de Dios, unirse a la iglesia de Cristo, es la mejor decisión que una persona puede tomar. Pero es que quizás nos pasa como los egipcios. ¿Se recuerdan los israelitas cuando dicen, hey, nos acordamos de los melones y de los puerros que comíamos en Egipto de balde? Decía, y de balde lo comían. Lo tenían ahí como esclavo y él dice, o sea, algunas veces, ¿verdad? Esa es quizás la Correcto, así que hermanos, cuán importante era la vestimenta del sumo sacerdote, santidad de Jehová y todo lo que acabamos de ver. Ahora, quiero leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 28, nada más una porción porque vamos a ver algo más ahí en los minutos que nos quedan, que hay un tema todavía de mucha importancia, pero Éxodo 28, vamos a ver si podemos ver acá, dice, Éxodo 28, 2. Bueno, el 1 dice, harás que Aarón tu hermano junto a sus hijos se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes. Entre los hijos de Israel, Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, todavía Nadab y Abiú no habían muerto, Eleazar e Itamar. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura. Esa es la honra y hermosura. ¿Se recuerdan? En la mitra aquella era blanca, pero esta llevaba un azul. ¿Qué significa el azul, dijimos? La ley en nuestra mente. Pero, pastor, quisiera que fuéramos a hablar de esto. Esta parte de acá. El pectoral, en la medida era un palmo, el palmo era esto, el palmo mayor, el palmo menor era esto. Con 23, 2 palmos hacen un codo y este también, dos palmos menores hacen básicamente un palmo. Aquí, palmo, ¿ok? ¿Qué teníamos acá? Piedras preciosas engastadas en oro. Y cada uno con los nombres de las diferentes tribus. ¿Sabe? ¿Qué simboliza esto? ¿Sabes qué? Tú eres algo precioso para Dios. Amén. Te ama más de lo que te puedes imaginar. ¿Y sabes qué? Lo lindo, que el sumo sacerdote te lleva cerca de su corazón. Eres muy amado para Dios. Amén. Está soñando con tenerte en su reino. Vendrá muy pronto para llevarnos. Y quiere estar con nosotros. Vendrá, traerá a su tabernáculo para vivir con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Te ama como nadie te podrá amar. Te busca para bendecirte y quiere que seas feliz a su lado. Amén. Aquí en lo poco, pero por la eternidad con Él, eternamente. O sea, donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas estas cosas habrán pasado. Allí nos quiere llevar el sumo sacerdote. Amén. Cristo Jesús.
Y ahora, hermano Denis, entonces vamos a dejar el lugar santo. En la historia, Cristo Jesús, llega el momento cuando asciende al cielo, que hace la obra del sacerdote. Ahora Jesús da el paso. De acuerdo a Daniel 8:14, Jesús pasa en esa profecía que por el tiempo hoy no la podemos estudiar, porque es una profecía muy, muy larga y hay muchas fechas por ahí. Pero Jesús en 1844, se cumple simbólicamente, hermano Denis, vamos a hacerlo. 2300 tardes y mañanas. 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Si nos quitas un momento la luz hacia el otro lado, si la puedes hacer allá, ok. Mis hermanos, ¿se recuerdan que aquí había la luz del candelabro? Pero cuando entrabas acá, básicamente aquí, ¿qué luz había? O sea, luz artificial ninguna. Era básicamente la presencia de Dios. O sea, el sacerdote venía acá, ¿verdad? Y se presentaba frente a lo que es el propiciatorio, que era una parte completamente de oro, que cubría lo que es el arca del pacto del testimonio, ¿verdad? Y aquí básicamente decía, aquí Dios hablaba con él, porque ahí se presentaba el poder de Dios, porque y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el objetivo. O sea, acá, pastor, en la presencia de Dios. ¿Sabe a qué se me recuerda? Daniel en el foso de los leones, en un momento de dificultad, pero ¿qué? Habían tres, pero ¿quién más llegó por ahí? Uno semejante al Hijo del Hombre llegó ahí, y lo único que se soltaron fueron sus... Exactamente, en el horno de fuego los muchachos. Exacto. ¿Por quién estaba ahí? Estaba el Hijo del Hombre, Dios, ¿verdad? Que se hizo hombre. Y ahora, esta es la experiencia del sumo sacerdote, venir acá a poder estar en la presencia de Dios y traer sobre sus hombros todo ese pueblo, todo un año, y buscar la reconciliación de Dios, el perdón. Amén. Ese era el objetivo. Era algo sumamente especial, y ese día todo el pueblo estaba de pie alrededor del santuario y estaban en ayuno. Era una santa convocación. Una santa convocatoria. Era un sábado ceremonial. Correcto. Porque no tenía que ser sábado. Era un día de descanso, era un sábado, pero no necesariamente tenía que ser, porque era el 10 del séptimo mes. No era exactamente, no era el séptimo día, sino que podía ser cualquier día del mes, y ese se convertía en un sábado ceremonial. De paso, en la Biblia pues se menciona de 7 sábados ceremoniales en el año que se celebraban. En las diferentes fiestas habían sábados que no era el sábado regular semanal, sino a veces la fiesta caía un lunes, ese lunes se convertía en un sábado porque no se trabajaba, era una santa convocatoria. Habían 7 fiestas en todo el calendario judío que el pueblo descansaba esos días. Cuando caía el sábado era un día de gran solemnidad, era mucho más especial, pero como cuando Cristo murió. Murió, exacto. O sea, todo perfecto. Qué lindo, o sea, porque Él creó con amor aquellas manos que con amor formaron del barro al hombre, y luego se inclina y sopla. Esas manos fueron atravesadas por clavos, y así como reposó en la creación, reposó en la redención. En la redención también. Y ahora está esperando que se termine casi en los 6.000 años para 1.000 años en el cielo, nuestra vacación. Y amén. Pues mañana vamos a hablar un poco más acerca de ese espacio. Ahora dentro del arca, hermanos, habían algunas cosas, ¿verdad? El propiciatorio, hermanos, era una laminita de oro que estaba sobre el arca, y cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, él rociaba sangre aquí. Los querubines que están ahí, esto me recuerda al querubín grande y protector. ¿Recuerdan dónde comienza el pecado? Tú, querubín grande y protector. ¿Dónde estaba ese querubín grande y protector? En la misma presencia de Dios. Aquí es donde él se revela contra Dios. Imagínense qué privilegio estar ahí y aún así rebelarse contra Dios. Hermanos, no nos rebelemos contra Dios, al final vamos a perder la batalla. Con Dios no tenemos oportunidad para ganarla. Así que dentro de esa arca habían algunas cositas muy importantes. Me gusta la posición de los querubines. Dice que estaban cubriendo su rostro, mirándose el propiciatorio y su ala así extendida, tocándose. Era muy lindo.
La reverencia, correcto, delante de la presencia de Dios. Y la admiración, hermano Denis, la admiración de el plan de la redención. Como un Dios todopoderoso ahora se digna en acercarse al ser humano y acercarlo a Él. Es algo misterioso en realidad, porque la sangre representa la misericordia de Dios, pero dentro de ahí hay algo más. Sí, exacto. Vamos a abrirlo, pastor. Vamos a destacar en esta noche uno de las tres artefactos que estaban dentro. Sí. Sí, habían tres artículos ahí, estaban, bueno, vamos a sacarlo para que lo puedan ver. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Escritas con el dedo de Dios. La escritura era escritura de Dios. Hermanos, como dijimos ayer, la mayoría del cristianismo se quedó en el lugar santo. Y al pasar al lugar santísimo no hayan cabida, porque la mayoría de los cristianos han desechado la ley de Dios. Han hecho caso omiso de los 10 mandamientos. Y de paso, la Biblia dice en Apocalipsis 11:19 que en el cielo, que se abrió el cielo, ¿qué se dejó ver? ¿No, Denis? ¿Qué se dejó ver en el templo que se abrió allá? El arca. El arca. ¿Y qué había dentro del arca? Los 10 mandamientos. Hermanos, la ley de Dios es el asiento de su gobierno, es la constitución política del gobierno de Dios. La santa ley de Dios está vigente, y no 9 ni 8 mandamientos, están vigentes los 10 mandamientos. El asunto es que hay un poder que en el año 325 comenzó su obra de cambiar la ley de Dios, de acuerdo a Daniel 7:25. Ese poder religioso pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y llegó el momento en que la ley ha sido tergiversada. En nuestro tiempo hay 2 líneas de pensamiento con respecto a la ley. Unos siguen la ley como está escrita en la Biblia, y otros siguen la ley en la cual han sido alteradas 2 mandamientos por lo menos. Se quitó el mandamiento de no adorar imágenes, de no hacer imágenes, y se quitó el mandamiento de la observancia del sábado. Y el mundo ahora estará dividido. El gran conflicto final será en base a eso, si obedezco o no a Dios. Por eso Apocalipsis 14 nos habla de esos mensajes: temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado, y la base del juicio de Dios será también su santa y bendita ley, porque la ley es el trasunto del carácter de nuestro Dios. La ley de Dios está vigente. La ley todavía. es tan santa como Dios es santo. Amén. La ley es justa, es perfecta, como es eterna. Es eterna. La ley es buena. ¿Sabe, pastor? Lo que usted decía, lo que pasa es que si vas a hacer algo falso, tiene que ser tan parecido al verdadero. Amén. Sí. ¿Sabes? Un día iba con un billete y de repente lo revisaron y resultó que era falso. Yo creí que era un billete bueno, de 200 colones en nuestro país. De repente no era. Y sabes que era tan parecido, porque no va a ser, era morado, no iba a ser verde, no, es tan parecido, es tan similar. Los detalles son los que hacen la diferencia. Y ese detalle que yo creí que tenía valor, de repente no tenía ningún valor. Lo que yo pensaba que era dinero, no era nada. No valía nada. O sea, muchas desafortunadamente serán, ¿verdad?, engañados. Amén. O están siendo engañados. ¿Por qué? Porque mira, el falso es tan parecido a la realidad, y la euforia y muchas cosas que parecen tan apegadas, pero al final, qué duro cuando diga, no te conozco. El diablo y será gente sincera, pastor. Sí, claro, sinceramente perdido. Exacto. Tanto el engañador como el engañado estarán en la misma. O sea, por eso no te fíes en hombres, vea la palabra. Amén.
Sí, la Biblia es la que nos orienta, la palabra es la que nos lleva a la verdad y hay que comprar la verdad y no venderla. Por eso, hermanos, si nos damos cuenta en cuanto a la ley de Dios, notan que nosotros hemos hablado toda la semana acerca del plan de la salvación y en ningún momento nosotros hemos hablado de que nosotros nos vamos a salvar por guardar la ley. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque la salvación es única y exclusivamente gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Pero cuando llegamos hasta aquí, San Juan 14:15 nos dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Qué maravilloso, o sea, qué bonito. Y lo que pasa, pastor, que cuando el día que pecares morirás, le dijeron a Adán. Adán pecó por haber comido del fruto prohibido y no murió. ¿Por qué? Ahí empezó la gracia. Ujú. La gracia sustituyó a Adán y Eva por un cordero Correcto. que con las pieles les cubrió su desnudez. O sea, la ley no perdió su vigor. Es que la ley Debe es santa, cumplirse. perfecta, justa, buena y debe cumplirse. La paga del pecado es muerte. Ellos no murieron, el que murió fue alguien en vez de ellos. Entonces la pregunta ahora es, hermano Denis, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Para qué, o sea, si yo me salvo porque Cristo me salva, entonces ¿para qué yo debo guardar los 10 mandamientos? Dice que la ley es como un espejo. Cuando nos vemos en la mañana nos vemos, vamos al espejo y nos vemos y parece que no te has peinado, alguna cuestión, ¿verdad? O te falta un poquito ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿El espejo te hace algo? No, el espejo solo te muestra tu condición y te dice, ve o lávate, ¿verdad? Entonces, que la ley nos muestra que somos pecadores y nos dice, mira, la solución es ve a Cristo, porque en Él te vas a lavar. Amén. Yo puedo reaccionar ante la ley, por ejemplo, como si tomamos el ejemplo del espejo, yo puedo agarrar esa ley que es como un espejo y tirar el espejo y romperlo. Y decir, este espejo me está mostrando que estoy sucio, yo no creo eso, lo tiro. Pero eso no quita de mí la mancha del pecado, ¿cierto? Puedo también ver el espejo, me veo que estoy sucio y me voy. No hago caso a la ley, pero siempre sigue el problema en mí. O puedo coger el espejo y tratar de ¿qué? De limpiarme con el espejo. Exacto. ¿El espejo me va a limpiar o no me va a limpiar? No, el espejo solamente me indica cómo está mi vida. Pero entonces el espejo me dice qué tengo que hacer. Y el espejo me dice que si estoy sucio, pues que me lave. Entonces la ley tiene la misma función. Cuando la ley me dice, mira Ramiro, aquí estás fallando en esto, entonces la ley me dice, tú necesitas de un Salvador, necesitas el agua de vida para lavar tu pecado. ¿Y quién es el agua de vida? Es Cristo. Entonces la ley me manda aquí, en la Biblia dice en Gálatas que Cristo ha sido nuestro tutor o nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. Hermanos queridos, la ley de Dios es tan importante para nosotros hoy como lo fue para Israel, porque esos mandamientos, hermanos, no estaban solamente aquí en la tierra, sino también en el santuario celestial. Aquí se puede cambiar. Aquí la gente puede agarrar las tablas y decir, no, mira, ya no hay mandamientos, pero eso no los quita del lugar donde Dios los tiene. ¿Y cuál será el más importante, pastor? ¿Cuál será el más importante de los 10? más importante de los 10. Ok, Sebastián dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien más? Lo vamos a poner por acá. ¿Cuál de los 10 será más importante? Si me presta la... La idea es que... ¿Cuántos tenemos acá, pastor? 10. 10. Imagínense que vamos a poner acá, que el pastor está colgado acá y lo tenemos acá. Y él está aquí en un precipicio. ¿Cuál necesitamos que se reviente para que él se caiga? ¿Cuál? ¿El 1? ¿El 2? ¿Cuál es más importante? En esta cadena, ¿cuál eslabón es más importante? El 3. O sea que si el 4 se suelta, no hay problema. ¿Qué pasa si rompe el 4? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y si el 5? ¿Y si el 7? ¿Y si el 10? Y entonces, eso es lo que dice Santiago, ¿no? El que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Lo que pasa es esto. Los mandamientos es como un cerco que está a tu alrededor. Con 10, pastor. Con 10 postes. Con 10 postes o con 10 puertas.
Si tú estás obedeciendo la ley, tú estás tranquilo, o estás en comunión con Cristo. Y en el momento que robas, te voy a contar algo. Venía medio dormitado de trabajar y de repente alguien por ahí en la ventana agarró mi reloj. Me quité el reloj y yo solo volteé a ver, era un muchacho que salió corriendo. Desde el momento en que había tomado el reloj, ya perdió su libertad. Podría seguirlo, podría llamar a la policía, alguna cuestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Estamos obedeciendo la ley, estamos bien con Jesús. En el momento en que caemos cualquier cosa, lo que hacemos es salir y perdemos la comunión con Dios. Salimos de la zona de seguridad. Exacto. Entonces, por cualquiera que salgamos, lo que pasa es que perdemos la comunión con Dios. Por eso es importante a todos. Pero el enemigo ha hecho una guerra principal. ¿Y sabe? Al primer mandamiento, Daniel, no le vas a orar a ningún otro Dios. Con los hebreos, con la imagen, el segundo mandamiento. ¿Verdad? Tomar el nombre de Dios en vano. Pero ahora, ¿cuál es el mandamiento que le está haciendo guerra a Satanás en los últimos días? El cuarto mandamiento. Porque sabe que la mayoría de nuestros hermanos aceptan los mandamientos y todo está bien, dice, no matarás y todo lo más. Pero cuando le dice, mira, acuérdate del día sábado, oh no, ese era para los judíos. Pero no, cuando Dios instituyó el sábado, ¿cuándo fue? En la creación. El sábado es el monumento a la creación. ¿Sabe? Dios no dejó para que lo veremos un árbol, una roca, sino que nos ha dejado tiempo. Y parte del mensaje, hermano Denis, de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces, el llamado en Apocalipsis, el llamado final para el mundo es adorar a Dios en el día correcto. El Creador, sí. Y sabe, pastor, lo que pasa es esto. O sea, el sábado es tiempo. Ese tiempo no es tuyo. Ese tiempo es de Dios. Esa es la diferencia. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero ese es tiempo sagrado que, o sea, ese día no nos pertenece. Como el diezmo no nos pertenece, es para Dios. Entonces, entonces Satanás dice, no, mira, no, la verdad ¿será realmente tan necesario el sábado? Para algunos es el viernes, para otros es el domingo. Pero no, Dios es categórico, es claro. El día que comieres de este, morirás. Este árbol de la vida no vas a tomarlo. Este tiempo no es tuyo, ese tiempo es para que estés en comunión conmigo. O sea, eso es lo lindo, que el sábado es el momento en que Dios, nos olvidamos, como decía el pastor en la oración, nos olvidamos de todo y venimos a tener un oasis en nuestra vida para decir, Señor, todo lo que tengo viene de ti. Es que ese es el reposo. Reconocer que Dios, no estamos aquí por casualidad. Correcto. No habrían ateos ni quizás evolucionistas si supiéramos esto. Correcto. Si reconociéramos que este mundo es el objeto de Dios. Dios lo hizo y ha dejado un tiempo especial para que nos recordemos de Él. Tenemos una cita con Dios cada sábado. Amén. Es que esta cita es más importante que una cita de enamorados. Los que nos hemos enamorado sabemos lo que estamos hablando. ¿Cómo nos preparábamos para la cita? Hermanos, ¿o cómo nos preparamos? Excelente, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? Súper bien, porque queríamos que con la persona que nos encontráramos, queríamos dar la mejor impresión, íbamos con toda esa ilusión de pasar tiempo con esa persona, y realmente ese tiempo con esa persona se nos hacía muy corto. ¿Por qué? Porque amábamos a esa persona. Si Dios es nuestro creador y nos ha demostrado su amor a tal punto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿acaso no será una alegría apartar cada sábado para encontrarnos con Él? Desear, como el enamorado, llegar a ese momento y que ese tiempo no pase. Correcto. O sea, el deseo de poder, quiero estar con y decir, Dios. como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti, te anhelo como tierra seca.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama mi alma por ti. Usted sabe la alegría, el gozo de encontrarnos con Cristo. O sea, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios con una vestidura de honra y hermosura. Cuando yo vengo a la casa de Dios, debo venir también con mi mejor vestimenta, Y con un corazón alegre, porque con mi mejor atuendo y por supuesto con la mejor actitud de encontrarme con mi Dios. No estamos diciendo que aquí vamos a poner una prescripción de ¿cómo se llama?, de etiqueta, y que usted debe entrar con esta y tal cual marca de ropa aquí. No, se trata de darle lo mejor a Dios. Si le damos lo mejor a Él, Él va a aceptar lo mejor. Si mi mejor ropa para venir a la iglesia es un short, Dios me va a aceptar eso porque es lo mejor que yo tengo. No sé si me voy a entender. Dios espera lo mejor de mí. Dios espera que yo venga al templo bien peinado, hermanos. ¿O creen que no le interesa a Dios eso? ¿Ustedes creen que el santuario que Dios ordenó que construyeran era un lugar desordenado o sucio? ¿O había limpieza? Aún en el mismo campamento había limpieza. A tal punto, ustedes saben que en el desierto no habían servicios sanitarios. Entonces, ¿cómo hacían? De que ser agujero. Pues. ¿Cómo iban a mantener puro? Porque Dios les dice, ustedes tienen que mantener limpio todo el campamento porque yo ando en medio de ustedes. Cada persona andaba una estaca en su equipaje y hacían un hueco en la tierra, hacían sus necesidades y después cubrían con tierra. Dios dio esa orden. Imagínense ustedes cómo es Dios tal vez de detallista en todas las cosas. Por eso el venir a la casa de Dios debe ser un privilegio para nosotros. El guardar su ley debe ser un privilegio para nosotros. Y no es una carga guardar la ley. Yo no ando preocupado, Señor, ¿cuál mandamiento no tengo que velar ahora? No, Señor, yo no quiero ver para allí. No, porque cuando estamos en Cristo, Cristo nos reviste. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me da a mí el poder para obedecer? Su Espíritu, porque la Biblia dice, Dios es el que produce en nosotros tanto que el querer como el hacer. Por su buena voluntad. ¿Guardamos el sábado? ¿Cuesta guardar el sábado? No. Si lo ves como una obligación, sí. Sí, como una carga, sí. Si lo vemos como es mi encuentro con Dios, o sea, voy a ver a mi amigo y voy a ver qué noticias me tiene. O sea, no hay... Yo anhelo estar ahí. Amén. Así que, hermanos queridos, Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Cristo Jesús es el único que nos puede salvar, que nos puede ayudar a obedecer su ley. Hay mucho que hablar de la ley de Dios, hablar de cada uno de los mandamientos. Sin embargo, hermanos, es claro, usted lo puede leer en su casa. Éxodo 20 están los 10 mandamientos, Deuteronomio 5 están los 10 mandamientos también, usted los puede encontrar en el Nuevo Testamento, están en diferentes partes. Jesús fue alguien que vino no para abolir la ley, no para echarla por tierra, sino para darle un significado pleno a la ley de Dios. Les pongo un ejemplo nada más. Por ejemplo, Jesús les dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. La ley judía condenaba a un hombre que era encontrado o a una mujer que eran encontrados en adulterio. Pero Jesús dice, yo les digo algo más. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Jesús vino a minimizar la ley o a eliminarla, no, vino a magnificarla. O sea, es más profundo de lo que las personas lo tenían en el tiempo de Jesús, va más allá, y así cada uno de los mandamientos. Hermanos queridos, no matarás, pastor. No matarás. O sea, quizás no matar, pero cuando tú hablas de alguien, una persona, estás destruyendo su... Primera Juan 3:15 dice, el que odia a su hermano es un homicida. Exacto. Y a veces no lo estás matando, pero si hablas mal de él, ¿verdad? O sea, y lo destruyes. ¿Será que tendremos aquí en la iglesia algún asesino en serie? Quizás no, pastor. Bueno, sí, en otros lugares. Pero si odia a 3 o a 4, sí. ¿A cuántos ha matado sí, ya? Sí. No, y la verdad, ¿sabe? Lo que pasa es que este es el problema, quizás no en esta iglesia, pero si hay alguien que tú no toleras y no soportas, imagínate que cuando vayamos para allá, te toca ir con él a la par, o te toca que sea tu vecino. ¿Qué pasaría? No vas a ir, porque si hay alguien que no toleras acá, Dios no te va a llevar,
porque no te va a dar a que te amargues toda la vida, ¿ya? O sea, eternamente estar con alguien a quien no soportas. Sí, pero es que si no amamos a quien vemos, ¿cómo amaremos al que no vemos todavía? Exacto, o sea, es o sea, imposible. Por lo tanto, pareciera imposible, hermanos, pero Cristo tiene la solución para nosotros. Él nos da el poder para ser cristianos fieles a Dios. Y al final de la historia, hermanos, solo habrá dos grupos de personas, unos que obedecen a Dios y otros que no. ¿Dónde estará usted? La decisión no se toma ya, se toma aquí ahora. Por eso es que es tan importante decidir por Cristo, hermanos. El tiempo se nos ha ido esta noche, como las otras nos ha ido tan rápido, pero queremos decirles que hay poder en Cristo para sanar y para salvar. Cristo quiere ayudarnos para que seamos fieles a su palabra, fieles a esta palabra. Les invito para que estudiemos la Biblia, para que guardemos los mandamientos, para que clamemos al Señor y nos ayude a ser cristianos fieles. Pero no podemos entrar aquí si no hemos pasado todavía por allá, por el altar del sacrificio, si no hemos aceptado a Cristo y no nos hemos bautizado. No pensemos en obedecer la ley de Dios. ¿Dónde está el arca ahora? El arca Dios la escondió. No sabemos dónde está. No sabemos el arca. Pero es posible que Dios la saque. Es posible. Pero sí, en el cielo está también el arca original, ¿verdad? Sí. Es una cuestión bastante que ha creado mucha que pensar realmente. Dios tiene cosas. Imagínate que tuviéramos un mueble que hizo Jesús. Lo estaríamos adorando. Bueno, tenemos el ejemplo en la Biblia cuando, ustedes recuerdan en el desierto, la serpiente de bronce que levantaron. ¿Se acuerdan cuando Dios quita el cerco protector, llegan serpientes a morder a los israelitas y ellos mueren por la mordedura de la serpiente? Y Dios dice, hagan una asta de bronce y pongan una serpiente de bronce ahí, y cualquiera que mire la serpiente va a vivir. La serpiente no tenía poder, sino la fe en Dios. Ok, se hizo el milagro, la gente que miraba vivía. ¿Saben qué hicieron con esa serpiente? Se la llevaron para Canaán. Cargaron el Nefustán, le llaman. Se la llevaron, ¿verdad? Y en el tiempo de quien fue de Ezequías, ¿verdad? O de Josías, en uno de los dos gobiernos, dice la Biblia que uno de esos dos reyes agarró esa serpiente y la hizo pedazos y la quemó, allá la tiró, porque el pueblo adoraba eso. O sea, los objetos pueden convertirse en objeto de adoración, como algunos dicen, encontramos el manto de Jesús. Como exactamente los amuletos, las reliquias, y todas esas cosas que encontraron la cruz las astillas de la cruz de Cristo, o los huesos de los apóstoles. Entonces la gente ahora mira un objeto y comienzan a adorar un objeto. Sí. ¿Me explico? Entonces Dios por eso no les dijo, así soy yo, para que me hagan una figura, porque la gente iba a querer adorar algo que estaba viendo. Pastor, pero entonces, ¿dónde quiere Dios escribir su ley? El nuevo pacto. El nuevo pacto, o sea, los 10 mandamientos. Recordemos la ley, recordémosla, si la recordamos. Primero es, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra ni abajo de la tierra. Okay. Tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, acuérdate el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra. El quinto, honra a tu padre. El sexto, no matarás. No puedes dar vida, no tienes derecho a quitarla. El séptimo, no roba. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. Ajá. El noveno, no hablarás contra tu prójimo. Ajá, falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Nada de tu. 10 mandamientos. O sea, lo vemos en los dedos para memorizarlo. Pero dice, y después de esos días, escribiré su ley, mi ley, ¿dónde? En su mente y en su corazón. El Señor va a escribir, o sea, ese es el pacto que Dios hará. El nuevo pacto que Dios va a hacer. Porque el primer pacto estaba escrito en piedra. Es fácil perder las piedras, fácil quebrar las piedras, fácil enterrarlas, destruirlas, pero difícil quitar algo de tu mente. Si la ley está en tu mente, en tu corazón, nadie la quitará de ahí. ¿Y saben cómo actuaremos? Ante la tentación del enemigo y la invitación de violar la ley de Dios, hermanos, actuaremos como José. José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Huyó de la tentación.
Cristo nos da el poder para hacer eso. Cristo es el único que nos puede ayudar. Para ello necesitamos ir al altar del sacrificio, pasar por ese lavacro, ser bautizados para la gloria del Señor, ser nutridos con el pan, ser iluminados con la palabra, tener la intercesión de Cristo y luego entrar aquí para la obediencia. Pedirle, así como Él escribió en las tablas, que la escribe en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Para obedecerle. ¿Les parece? Amén. Esta noche vamos a orar, pero yo quiero invitar si hay aquí esta noche a alguien que aún no ha sido bautizado y le gustaría dar este paso tan importante. Yo les voy a pedir que se pongan de pie para orar por ustedes, a los que no se han bautizado todavía. Qué lindo. Dios los bendiga, chicos, a ustedes. Alguien más esta noche. Mañana tenemos una fiesta espiritual muy linda y no necesariamente tienen que bautizarse mañana, porque necesitamos conversar con los padres de ustedes si están aquí para ver su decisión. Pero si hay alguien más esta noche que aún no ha dado ese paso de fe y le gustaría que oremos, ya hay algunas personas que decidieron bautizarse mañana, también voy a pedirles que se pongan de pie, porque mañana es un día especial. Dios te bendiga, hermano Junior. Mañana es un día especial, la pila estará llena mañana. ¿Alguien más esta noche le gustaría que oremos para que Cristo toque su corazón y pueda escribir esa ley ahí también? Pero primero tenemos que pasar por allá. La ley no puede ser escrita si no hemos pasado por allá. No puede. ¿Alguien más esta noche? Ahora, vamos a orar esta noche. Si hay alguien más, le invito a que nos acompañe para orar. ¿Habrá alguien más? Muy bien, si no hay, voy a invitar entonces a la congregación para que podamos estar de pie y vamos a terminar con una oración, agradeciendo a Dios por las decisiones que se toman y también por darnos su ley tan linda que es la ley de Dios. Gocémonos en eso, hermanos, y vivamos dentro del cerco protector. Hermano Denis, por favor, tenga la bondad de despedirnos. Hay un par de peticiones por acá que nos llegaron. Vamos a ver, por aquí está por hermana Lorena, pide que oren por su, vamos a ver, por Raquel, por su nieta Brigitte, Briti, y por su salud, y también por sus hijos Esteban y vamos a ver aquí Alejandro, ok. Serían esos los pedidos de oración para hoy y vamos a orar a nuestro buen Dios. Ok, oramos. Amado y buen Padre, qué bueno es saber que tú nos estás invitando a ser parte de tu ejército, ese ejército que tendrá el privilegio de morar contigo eternamente, Señor. Qué grande eres, qué insignificantes somos, Señor, y cómo es tu amor tan grande que nos veniste a buscar. Ofrendaste la vida de tu Hijo amado como la garantía de nuestra salvación. Y vendrás muy pronto a reclamarnos como tu herencia, Señor. ¡Qué bello! Ayúdanos a no perder de vista ese objetivo, a poder amarte a ti sobre todas las cosas. No te vemos. Enséñanos a amarte, a servirte. Y Padre, aquí hay una cantidad de nombres. No alcanzo a recordarlos. Brigitte, Esteban, Alejandro. Tú sabes cada uno. Padre, tú sabes sus necesidades. Una madre preocupada. Suplicamos que tú puedas obrar en esas vidas y en la vida de cada uno de los que estamos acá, de estos pequeñitos que están sintiendo el deseo de entregar su vida a ti. Amén. Nuestro hermano Junior, Señor, qué bueno. Una vida, Señor, que dará mucho para ti. Amén. Pero estos chiquitos que están deseando entregarse a ti tienen una cantidad de trabajo. Y queremos suplicarte que tú los bendigas. Amén. Que ese deseo que hay en su corazón, que el Espíritu pone, pueda ser apoyado por sus padres. Y que pueda ser bendición para ellos y para sus familias. Amén. Líderes en tu iglesia, Señor, que vengan a empujar hacia adelante esta tu obra. Señor, gracias. Gracias por lo que estamos acá, mi Dios, con dificultades, pero hemos entendido que hay un Dios que nos ama, que nos buscó y ahora somos parte de su pueblo. Amén. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Danos fuerza a los líderes de esta iglesia, mi Dios, a los padres, a las madres, Señor, que están lidiando con muchas dificultades. Padre, sosténlas y ayúdalas a saber que tú nos llevas en tus hombros, que nuestro nombre está cerca de tu corazón y en nuestras tristezas y alegrías tú estás ahí. Padre, vamos a ir a descansar en esta noche, en este sábado especial, agradeciéndote, Señor, porque nos diste esta señal entre los que te aman y tú.